¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Esteban Cueto, soy gerente general de Ediciones Cueto y también soy comunicador audiovisual de profesión. Hoy día quería contarles un poquito sobre la historia de la edición en el cine, cómo se inició y cuáles fueron las primeras técnicas que se desarrollaron, técnicas que van a ver que seguimos utilizando hoy en día. Bien, vamos a empezar. En el año 1895 es considerado como el inicio del cine. ¿Por qué? Porque están los hermanos Lumière, dos hermanos franceses, y esos hermanos inventan lo que conocemos como la primera cámara o el cinematógrafo. Los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo que podía registrar imágenes en movimiento y a su vez proyectar imágenes en movimiento. Entonces, como era la primera vez que había una especie de registro de la realidad en movimiento, los hermanos Lumière se empeñaron en hacer lo que llamaríamos ahora mini documentales, ¿no? De un solo plano, de una sola toma, donde no había edición. Pero lo que sí había es una muestra de la realidad de la época, ¿no? El movimiento, que era una cosa muy revolucionaria, ¿no? Dos cortos que resaltan bastante son La llegada del tren a la estación y salida de trabajadores de la fábrica. Tal como su nombre lo indica, este es sobre la llegada de un tren a una estación y esta es sobre la salida de trabajadores de una fábrica. Se grabaron fines del 19 e inicios del 20, ¿no es cierto? La historia famosa es que un grupo de personas que estaba viendo... Lo que pasa es que, bueno, los hermanos Lumière estaban haciendo esta especie de gira por toda Europa exhibiendo películas, grabando películas, exhibiendo películas, grabando películas. Y la gente estaba muy, muy impresionada por lo que veía y no tenía cómo procesarlo y cómo diferenciarlo de lo real. Entonces, bueno, la historia es que las personas que fueron a ver la película de la llegada del tren, la proyección misma les causó tanto impacto que pensaban que el tren venía hacia ellos y tuvieron que escapar corriendo, digamos, ¿no? Entonces, para que se den cuenta un poco que, digamos, todo ahora es pantallas, esto lo estamos viendo a través de una pantalla, pero no siempre ha sido así. El ser humano se ha adaptado a esto, ¿ok? Bien, luego viene otro personaje importante que es la consecuencia directa de esto, que es un mago. Así es. El cine, uno de los que creó el cine era un mago, así que esa es una historia para mí bastante hermosa. Mago ilusionista. Este mago ilusionista se llamaba Georges Méliès. Me parece que es con la tilde aquí. Este mago ilusionista francés fue a una de las proyecciones de los hermanos Lumière en los inicios de los años 20, ¿no es cierto? Y quedó maravillado, quedó completamente maravillado de las posibilidades creativas que tenía el cine, sobre todo a nivel de crear ilusiones que la gente pueda comprar, engaños visuales perdón que hay un poco de bulla por mi casa, engaños visuales que pueda tener cierto impacto en las personas y que puedan hacerle creer historias, ¿no es cierto? Vamos a cerrar un poco aquí. Ahí está. Ay, bueno, disculpen. Entonces, Georges Méliès. Georges Méliès va a una de estas proyecciones de los hermanos Lumière y ve este potencial y empieza a rodar películas por su cuenta. A través de sus películas uno puede ver, porque todo esto está en YouTube, uno puede ver el desarrollo de las técnicas del montaje. ¿Okay?
Su ejemplo más conocido, podemos hablar de este primero, es Viaje a la Luna. Viaje a la Luna es del año 1902, a veces 1903. En esta época van a encontrar un año o otro año, pero digamos 1902, 1903. Viaje a la Luna se considera como la primera película de ciencia ficción de un grupo de personas que viajan a la Luna para explorar la Luna, ¿no? En esta película hay un montón de recursos que utilizamos ahora, por ejemplo, el jump cut. El jump cut vendría a ser un recurso que usamos en edición cuando queremos mostrar la desaparición de algo. O sea, yo sé que suena raro mostrar la desaparición, pero lo que me refiero es, tenemos la cámara estática y tenemos a un personaje que está y luego ese personaje se retira. Y en edición podemos cortar con el personaje hablando y mirándonos a la cámara y después desapareciendo. Esto lo usaba Georges Méliès, por ejemplo, para recursos para, por ejemplo, que la gente tenga poderes, ¿no? Entonces, que pueda desaparecer. Entonces, alguien tiraba un polvo al piso y cortaban, se retiraba de la toma el actor y el polvo lo volvían a tirar o seguía ahí y podían simplemente grabar solamente el polvo. En edición, parece que esta persona está desapareciendo en el acto, ¿no? También se utiliza para hacer elipsis de tiempo. Si estamos esperando en una sala de espera, podemos tener el mismo plano, pero un personaje esperando, sentado, luego parado, luego viendo el celular, luego tomando agua, luego haciendo planchas abdominales, lo que sea, ¿no? Pero todo siempre tiene que ser desde la misma perspectiva, desde el mismo punto de vista del plano, ¿ok? Bien. Bueno, otra cosa que hizo Georges Méliès que fue importante, aunque ustedes no lo crean, fue la clonación. Fue considerado el primero en poderse clonar en varias personas y poderse reproducir en un solo rollo de película con varias personas. Si ustedes buscan en YouTube esta película que se llama El Hombre Orquesta, El Hombre Orquesta, ahorita no me acuerdo el año, disculpen tengo tantas fechas en la cabeza que me olvido. Pero bueno, El Hombre Orquesta es Méliès, que también, aparte de ser mago, era músico, muy buen violinista, por ejemplo. Él tiene una silla que se reproduce 5 veces más y en cada silla él está sentado tocando un instrumento distinto y en una está dirigiendo, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Se logra mediante una técnica que se llama doble exposición. Básicamente, se grababa con un rollo, se retrocedía el rollo y se volvía a grabar sobre ese rollo. Y por eso es que algunas de las imágenes de Méliès en la misma película se van a ver un poco más difuminadas que otras, ¿no? De la orquesta en sí. Y luego la película termina con Méliès guardando todas las sillas y volviéndose uno solo otra vez. Es bastante divertido, la verdad. Y son cosas que todavía utilizamos más de 100 años después en las películas de todo tipo, ¿no? Hemos dado ejemplos de salas de espera y todo eso, ¿no? El tema de la clonación se ha utilizado cuántas veces, ¿no? Para cuántos actores, para hacer mellizos, por ejemplo. No sé, pienso en la red social, ¿no? La película de Aaron Sorkin sobre Facebook, el actor que hacía de los mellizos, bueno, se clonó, digamos, y eso viene de Georges Méliès, viene de 100 años antes, ¿no? Ese tipo de técnicas. Obviamente no es la misma, porque ya estamos en el mundo digital, pero la idea de que se podía hacer vino desde muy temprano, ¿no? Luego de Georges Méliès, hay que irse a Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos, por esta época, un inventor llamado Thomas Alva Edison. Que inventó un montón de cosas de electricidad, de sonido, y también tuvo mucho que ver con la invención del cine.
tenía él un invento llamado Vitascopio. El Vitascopio era una especie de cinematógrafo, pero más tirado para la proyección, no tanto para el registro, ¿no? Pero eso permitía una mayor proyección a un mayor número de personas. Entonces, llega Thomas Alva Edison, crea este Vitascopio y asocia el Vitascopio y su uso a una licencia. Y todo esto está ocurriendo, por si acaso, en Nueva York, Nueva Jersey, ¿no? A inicios del siglo XX, paralelo un poco al tema de Méliès y paralelo un poco a otro que viene ahorita que vamos a hablar, que es D.W. Griffith, ¿no es cierto? Ya. Entonces, mediante esta licencia, la gente podía utilizar el Vitascopio y podía proyectar sus propias películas y hacer sus propias películas. Thomas Alva Edison hizo un montón de películas. El Beso, por ejemplo, es una conocida. Fue también uno de los primeros que experimentó con sonido sincronizado, porque tenía otro invento que utilizaba el registro de sonido. Y inventó un montón de cosas de ese tipo. Pero lo interesante es que la licencia causó mucha controversia. Y había un montón de empresarios judíos que venían de Nueva York, que no querían trabajar con Edison, no querían utilizar la licencia para el Vitascopio, y dijeron, vamos a alejarnos todo lo que podamos de Edison, vamos a irnos al otro extremo del país. Y encontraron un pueblo en California que no tenía nada, y dijeron, este es el pueblo perfecto para empezar de cero una industria de cine. Y ese pueblo es Hollywood, lo que ahora conocemos como Hollywood. Entonces, Hollywood nace a partir de este rechazo a Edison y este fenómeno de querer irse de la costa este de Estados Unidos, Nueva York y Nueva Jersey, ¿no es cierto? Bien, a partir de Edison viene también un aprendiz de él llamado Edwin S. Porter. Edwin S. Porter expande mucho más el tema del montaje. Edison expandió sobre el tema de la tecnología y de poder realizar y poder montar y poder crear cine. Pero Edwin Porter aportó mucho más a la idea creativa. ¿Okay? ¿Cómo hizo eso Edwin Porter y por qué se le conoce? Se le conoce por dos películas. ¿Okay? Vamos a borrar que... No tengo espacio acá. Ok. A Edwin Porter se le conoce por dos películas, ¿ok? Una película se llama Asalto y robo al tren. Y otra se llama La vida de un bombero americano. Entonces, estos dos cortos, digamos, los títulos, como ven, en esta época no eran creativos, eran de lo que trataba, Asalto y robo al tren, La vida de un bombero americano. Ya es cierto que tenemos más montaje ahora, y con Porter lo que tenemos es la creación de algo fundamental que todavía obviamente se utiliza hoy, y que es la base fundamental de la edición, que es una técnica que conocemos como montaje paralelo. Montaje paralelo, ¿qué cosa es? Acá tenemos una situación o una locación, podemos llamarlo también. Y acá tenemos otra situación u otra locación. Puede ser colegio, casa, ¿no? ¿Dónde está el hijo? ¿Dónde están los padres?
¿Qué está haciendo el hijo mientras que están haciendo los padres? Puede ser trabajo, la oficina y la casa. Puede ser dentro de la casa, puede ser el baño y la cocina, ¿no? O puede ser la típica situación que alguien se mete a la casa y tiene que esconderse porque llega inesperadamente el dueño o la dueña, se mete al closet, entonces closet, entrada, ¿no? Básicamente estos dos se van a ir intercalando con el montaje paralelo. Entonces una acción se va a desarrollar en uno y otra acción se va a desarrollar en otro y van a estar yendo y viniendo de un lado para otro, ¿ok? Esa es un poco la idea. Ya, la vida de un bombero americano, asalto y robo al tren, llegaron con el montaje paralelo. Por ejemplo, en la vida de un bombero americano, una mujer se despierta, hay un incendio en su casa y los bomberos los llaman y vemos cómo los bomberos salen de la estación, se suben a un carruaje de caballos, impresionante ver un carruaje de bomberos, y se les ve cómo llegan, todo el desplazamiento desde la estación de bomberos hasta la casa y cómo rescatan a la mujer, ¿no? En Asalto y robo al tren hay una famosa también, una toma famosa, un plano famoso donde uno de los bandidos le dispara directamente a la cámara. Entonces, también estamos hablando de inicios del siglo XX. Entonces, habrá sido una tremenda impresión, ¿no? Habrá causado también para mucha gente de la época. Bien, entonces, luego de Porter tenemos el trabajo de otro director estadounidense que es bastante polémico, no voy a negar, que tiene como nombre David W. Griffith. También conocido por dos películas, básicamente. El nacimiento de una nación. Me parece que esto es 1915. Y después Intolerancia, que me parece que es 16. El nacimiento de una nación es una película polémica. Habla de la creación del Ku Klux Klan, este grupo racista de Estados Unidos, y un poco apología a ese grupo. Obviamente condenable, ¿no? Intolerancia tiene que ver con 4 historias que se desarrollan en 4 periodos de la historia. Uno, cuando creo que es la primera muestra de la crucifixión de Jesús en el cine, una de las primeras. Y luego hay Francia en el siglo XVII, el día de hoy. Entonces, también hay un montón de juegos con saltos de tiempo, montajes, ¿no? Historias paralelas. Y hay 2 cosas por las que se le conoce también a Griffith, que, una vez más, cosas que todavía utilizamos hoy día. Uno de ellos es la toma de establecimiento y el otro es bueno, en realidad son 3, si queremos ser más específicos. A ver, toma de establecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, cuando ustedes ven en alguna serie o en alguna película que estamos afuera de un restaurante, por ejemplo, y vemos una toma exterior del restaurante, la fachada del restaurante, antes de entrar, eso es una toma de establecimiento, porque estamos estableciendo la locación, ¿ok? Eso viene de Griffith, de 1915, 1916. Luego está el tema del primer plano o el plano de detalle. El primer plano es un plano muy cercano de, por ejemplo, un rostro o una taza o un par de tijeras o una botella, ¿no? Un plano de detalle sería un detalle de, por ejemplo, el rostro, la botella, las tijeras. Por ejemplo, el ojo sería un detalle, ¿no? La nariz. O en el caso de la botella, la tapa, etcétera. ¿Ok? También viene de Griffith, también viene de Intolerancia, viene del nacimiento de una nación. Y luego, el uso del plano general, ¿no? Y poder cortar entre este y este.
plano general y primer plano, plano de detalle. ¿Ok? Griffith fueron los primeros en experimentar con planos lejanos seguido de planos cercanos. Luego nos vamos de Estados Unidos para ir a Rusia, porque en el año 1917 ocurre este evento muy importante que cambia el país de Rusia hasta hoy, ¿no? Como lo conocemos hoy. Y eso es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa ocurre en 1917 y cierra muchísimo comercio exterior, ¿no es cierto? Instaura el comunismo y cierra muchísimo comercio exterior. Por ende, no entraba mucha película virgen, lo que llamamos película virgen, o sea, rollos sin registrar de película. No entraban muchos de estos a Rusia. Entonces, los rusos cineastas empezaron a practicar con material ya grabado, practicar el montaje. Empezaron a cortar películas, copias de películas que ya se habían hecho y empezaron a pegarlas y cortarlas, cortarlas y pegarlas, cortarlas y pegarlas, ¿no? La Revolución Rusa también trajo muchos intelectuales, ¿no? Y una forma de ver el arte, una forma de ver básicamente todo distinta, ¿no? Aparece primero un importante personaje que es Lev Kuleshov. Lev Kuleshov fue un cineasta y fue el director de la Academia de Cine de Moscú, que se abrió en el año 1919, la primera academia solamente dedicada al cine en el mundo y en la historia, la primera que salió, digamos. Lev Kuleshov básicamente hizo un descubrimiento interesante. Vamos a borrar aquí. Lev Kuleshov descubrió que si uno ponía ciertas imágenes seguidas de otras imágenes, podía crear un sentido nuevo. Lo que conocemos en el mundo de la edición como A más B igual C, también lo pueden pensar como 1 más 2 igual 3. A es un significado o una idea, B es otro significado y otra idea. Ambos son independientes, pero cuando se unen, crean C, que es un tercer significado o una idea. Igual, 1 más 2 son números independientes, pero cuando se juntan, llevan al 3. ¿Okay? Esa es la base de toda la edición. Entonces, Kuleshov hizo un experimento. Ahora, yo no sé dibujar, así que voy a escribir y ustedes tendrán que imaginarse lo que estoy escribiendo como un dibujo. Kuleshov básicamente agarró 3 imágenes. Puso en la primera imagen a un actor mirando. Actor mirando, fuera de cámara, mirando. Lo puso también al final. Y en la mitad cambió y puso 3 cosas distintas. Primero puso el ataúd de una niña. No, sí. Primero puso, en realidad, un plato de sopa. Luego puso el ataúd de una niña. Y luego puso a una mujer joven.
Entonces puso a un actor mirando, luego repitió la misma imagen del actor mirando y entre las dos imágenes iguales puso un plato de sopa, luego el ataúd de una niña y luego el de una mujer joven. Entonces descubrió que cada uno de estos tenía un significado distinto. El actor está mirando un plato de sopa, por ende, el actor siente hambre. Podemos cambiar actor por hombre, ¿eh? Eso es lo mismo, en realidad. El hombre está viendo el ataúd de la niña, por ende, el hombre siente tristeza. El hombre está viendo a la mujer joven, por ende, siente lujuria. Esa es un poco la idea de Kuleshov. Uno puede agarrar una imagen de alguien que está viendo nada, la pared, poner otra imagen y decirle al mundo y al cerebro de las personas, él está mirando esto, ¿no? Entonces siente hambre. Y por eso es que también puede decir, qué buen actor, ¿no? Porque ha mirado a toda la gente niña, siente tristeza, pero este actor no sabe lo que está mirando, ¿no? Este tipo de recursos se utiliza todo el tiempo en series de televisión. A veces, por ejemplo, algunos actores no van a poder coincidir en los horarios, se tienen una escena juntos. Entonces se graba la escena importante primero y después uno se tiene que ir y luego los planos, los contraplanos se graban y se pueden unir después en edición, pero los actores le están hablando a la nada, le están hablando al asistente de producción que está leyendo el guión, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se llama? Efecto Kuleshov. Esto se llama efecto Kuleshov. Esto es lo que conocemos como efecto Kuleshov. El efecto Kuleshov es la base de todo el montaje y toda la edición que conocemos. Por ejemplo, una escena que hemos visto 1000 veces. Alguien entra a una casa embrujada con una linterna y sube al segundo piso, abre la puerta de alguna habitación y grita, ¿no? Luego vemos un plano de lo que está viendo, del monstruo o de la persona que está ahí guardada a punto de atacarlo, acecharlo. Eso también es efecto Kuleshov, ¿no? Cuando una persona está hablando en un plano independiente y luego vemos un plano de su comida, pensemos en comerciales de comida, pensemos en comerciales de cosas del hogar, siempre hay planos abiertos y planos cerrados del elemento del hogar. Todo eso son recursos que también vienen de Kuleshov, inicios del siglo XX, 1920, 1921, si consideramos que la Universidad de Moscú de cine empezó en el año 19. En fin, entonces, esto fue un descubrimiento súper importante. Y para terminar, el día de hoy, podemos hablar de otro personaje que fue súper importante también para el desarrollo de la edición. Y ese es Sergei Eisenstein. Sergei Eisenstein, Sergei Eisenstein se caracterizó por hacer, cine comunista, propaganda, digamos, comunista. Lenin, el revolucionario, vio el potencial que tenía el cine como herramienta propagandística. Eisenstein hizo propaganda comunista, pero en el proceso descubrió muchos tipos de montaje, y digo descubrió porque se dio cuenta de que causaban cierto efecto en las personas. ¿Okay? Y él dijo, tengo que anotar esto y tengo que teorizar sobre esto, ¿no? La película más conocida de Eisenstein se llama El acorazado Potemkin. Del año 1925. La gente que estudia cine, la gente que estudia comunicaciones lo ha visto, ha tenido que ver esta película 500.000 veces, porque es un clásico del cine, es espectacular. Trata básicamente del motín. El acorazado es un tipo de barco, trata del motín de ese barco imperialista que es llevado a la ciudad de Odessa, y en Odessa hay fuerzas del zar que esperan el barco para exterminar a todos ahí, ¿no?
Y tiene una escena famosa que es un bebé que baja de unas escaleras en plena batalla de los soldados en los pasos de Odessa. Una batalla sangrienta donde se ve, digamos, gente sufriendo, gente muriendo, un montón de sangre. Y hay un bebé, una madre es disparada en el pecho y suelta a su bebé que estaba en el carrito. Y el carrito va bajando. El bebé está totalmente vestido de blanco mientras todo el mundo está totalmente vestido de negro, ¿no? Simbolismo, muerte, vida. Y también tiene mucha carga emocional por el hecho de que es un bebé que no tiene nada que ver, que no sabe qué está pasando, la inocencia. El futuro también se está yendo para abajo, alguien agarra el futuro, ¿no? Hay un montón de mensajes ahí. ¿Cómo está editado eso? Tiene que ver mucho con la teoría de Eisenstein sobre el montaje. Lo que dice Eisenstein, y con eso terminamos, es que hay 5 tipos de montaje. ¿Ok? El primero se llama montaje métrico. El montaje métrico, básicamente, es dividir matemáticamente los planos en duraciones parecidas. Puedo tener, por ejemplo, 4 más 4 más 4, luego 3 más 3 más 3, y luego 1 más 1 más 1. Ya, ¿esto qué quiere decir? Que los primeros 3 planos van a tener 4 segundos de duración cada uno. Luego vamos a irnos a 3 segundos de duración cada uno. Y luego vamos a irnos a 1 segundo de duración cada uno. ¿Ok? Un ejemplo de dónde pueden ver esto en acción, aparte de películas. Si quieren ver películas recientes, Whiplash es un buen ejemplo. Hay montaje métrico ahí. Vean sobre todo la escena cuando van a tocar Whiplash por primera vez en la sala de ensayo, ahí. Bueno, luego viene el montaje rítmico. Y el montaje rítmico es básicamente al ritmo de la música. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Looney Tunes, Hanna-Barbera, todos esas caricaturas con las que vimos de niños y bueno, seguimos viendo hasta hoy. Si un personaje daba un paso, sonaba una canción, sonaba una música, ¿no? Tan, 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 tan. Eso viene a ser un montaje rítmico. Un buen uso del montaje rítmico en una película reciente, hay varios. Un buen ejemplo es Baby Driver, de Edgar Wright, ¿no es cierto? Baby Driver tiene todo que ver con el sonido y la música porque el personaje no escucha muy bien y tiene que ponerse unos audífonos para no caer sordo por el pitillo que hay. Bueno, toda una historia con cómo consigue ese pitillo en el oído, ¿no? Pero tiene mucho que ver el montaje rítmico con la película y mucho que ver la música con la película. Entonces es natural que haya montaje rítmico ahí, ¿no? Bien, el tercero sería el montaje tonal. El montaje tonal tiene que ver básicamente con la emoción. Y es un poco difícil de explicar la emoción, yo lo sé. Pero la forma más sencilla es mostrar, bueno, una forma sencilla es mostrar el estado de ánimo de alguien a través del montaje. Por ejemplo, si yo dijera, no quiero hablar de este tema sensible, no quiero hablar de este tema, y luego estamos en un primer plano de mi cara, pero luego vamos a un plano de mi ojo súper nervioso, o vamos a un plano de mi puño, como haciendo así, diciendo, por ejemplo, no estoy enojado, y después mi puño agarrándolo así. Eso es un montaje tonal, eso corresponde a una emoción. Estoy tratando de mostrar una emoción con mi montaje. ¿Okay? Entonces está ligado a la emoción. En cuarto lugar está el montaje intelectual. El montaje intelectual tiene que ver con la idea básica del efecto Kuleshov, que es la yuxtaposición de 2 imágenes o ideas que crean una tercera, pero llevado a un nivel más discursivo, más estoy hablando de algo que va más allá de la pantalla. Por ejemplo, el acorazado Potemkin con la escena del bebé, ¿no? Lo estoy cortando de tal manera que estoy tratando de decir que
esto va más allá, el futuro de Rusia está en estos niños que van cayendo y mientras nosotros nos peleamos, qué sé yo. Todos tenemos que llevarnos bien y ser comunistas, básicamente, creo que es lo que dice. Bien, entonces viene el montaje intelectual, y en el montaje intelectual básicamente se trata también de hacer un discurso sobre dos ideas fundamentales. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá en chiquito. El mejor ejemplo de montaje intelectual de nuestra vida reciente, vamos a hacer una capita acá, es El Padrino. ¿Ok? El Padrino del año 1972. La escena final, no es la escena final, es la secuencia final. Una secuencia es un grupo de escenas. En la secuencia final, Michael Corleone bautiza a su hijo, y mientras bautiza a su hijo, está mandando a matar a todos los enemigos de la familia, ¿no? Y la edición está hecha de tal forma que cuando empieza la vida de su hijo, la vida cristiana católica, está terminando la vida de estas otras personas. Y él está presente en este momento de bautizo para su hijo, pero también él es responsable de la vida de su hijo, pero también es responsable de la muerte de todas estas otras personas. Y la película lo hace bastante obvio cuando dice, por ejemplo, di el credo. Entonces Michael Corleone tiene que decir el credo, y luego dice, ¿renuncias a Satanás? Sí. Y mientras dice el credo y renuncia a Satanás, estamos viendo cómo mueren todos, ¿no? Cómo todos sus secuaces van matando a todo el mundo. Entonces, montaje intelectual, básicamente, en este caso estaba hablando el Padrino de vida y muerte, cómo puede empezar la vida y cómo puede terminar, y cómo una persona puede ser responsable de ambas, ¿no? Y en simultáneo. Entonces es un mensaje muy poderoso. Y el quinto es montaje armónico. El montaje armónico en realidad vendría a ser el más común porque su definición es bien sencilla. Es una combinación balanceada de todos los demás. Entonces, si ustedes ven una película, tendrán momentos donde hay montaje rítmico, montaje tonal, intelectual, métrico, pero de forma balanceada, digamos, o quizá tendiendo más a uno, o con escenas memorables utilizando un recurso, pero no siempre va a ser el caso, ¿no? Bien, esa ha sido un poco la clase de hoy, la idea de hoy, darles una pequeña introducción de todo lo que hemos visto desde los hermanos Lumière, la invención del mismo cine, cómo no había edición al comienzo, y cómo se fueron perfeccionando estas técnicas que, por más que hayan pasado 100 años, su base fundamental y teórica no ha cambiado. Quizás su base práctica sí, pero la idea teórica es la misma, ¿no? El cine sigue siendo un arte muy joven, pero seguimos usando técnicas de sus inicios, lo cual me parece muy hermoso. Bien, eso es todo por hoy. Les agradezco por ver este video y estar acá conmigo. Los invito a visitarnos en www.edicionescueto.com. Ahí tenemos libros, tenemos cursos y tenemos una serie de actividades para ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.